Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: no solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces Jesús le dijo: el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus posesiones, para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero, apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba, mientras le decía: págame lo que me debes. El compañero se le arrodilló y le rogaba: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contar al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. La lectura del Evangelio de este día martes de la tercera semana de la Cuaresma nos ofrece una enseñanza sobre el tema del perdón, sobre la misericordia. El perdón tiene una gran importancia en nuestra vida, porque todos somos pecadores, imperfectos. Ofendemos a Dios y nos ofendemos mutuamente. Si no existiera el perdón, nos encontraríamos en una situación verdaderamente trágica, sin vía de escapar. Andaríamos de una venganza a otra hasta la destrucción completa. El perdón no es un añadido de una comunidad de personas, es algo indispensable y vital. Dios, en su bondad, ha venido a traernos su misericordia y su perdón, pero a cambio nos pide que también nosotros perdonemos a nuestro prójimo. El Evangelio de Mateo ubica la pregunta de Pedro y la respuesta de Jesucristo en un lugar donde ha venido hablando de cosas muy importantes para la relación entre personas. La propuesta de perdón que hace Pedro en realidad es muy generosa. Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonar? ¿Hasta 7 veces? A Pedro le parece ya mucho perdonar al hermano 7 veces, y a nosotros nos parece mucho perdonar por segunda vez ofensas semejantes que alguien haya cometido contra nosotros. Cuando se perdona, una vez exige que la ofensa no se repita. ¿Cuántas veces, por ejemplo, hemos escuchado o dicho esta frase: pero no lo vuelvas a hacer, ante una falta cometida? Sin embargo, Jesús se muestra radical en su respuesta ante la pregunta de Pedro. Te digo que no 7 veces, sino 70 veces 7, es decir, perdona siempre. La caridad de Cristo no es 70 veces superior al comportamiento más esmerado de los mejores cumplidores de la ley, sino que es de otra naturaleza, infinitamente más alta. Nos enseña que el mal, los resentimientos, el rencor, el deseo de venganza, han de ser vencidos por esa caridad ilimitada que se manifiesta en el perdón incansable de las ofensas. En la oración del Padre Nuestro le decimos a Dios: perdona nuestras ofensas
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Para que se pueda cumplir esta petición, hemos de estar unidos entre nosotros y con Cristo, tener la disposición de perdonar siempre, y sólo así atraeremos sobre nosotros la misericordia infinita de Dios. Jesús nos exhorta con su respuesta, que siempre debemos estar dispuestos a perdonar, aunque nos ofendan a renglón seguido. Él nos pide un cambio de mentalidad, un cambio que haga pasar al hombre de la atención a sí mismo y de la reivindicación de sus propios derechos al amor desmesurado y gratuito por el otro. Esta es la verdadera conversión que restaura la imagen del hombre a su semejanza original con Dios, haciéndole perfecto como su Padre, es decir, misericordioso, más allá de todo cálculo y medida. La comparación que utiliza Cristo para ilustrar la obligación de perdonar es con la parábola del perdón sin límites, donde se resalta la naturaleza del perdón y su lugar vital en la comunidad cristiana. La enseñanza es clara. Nosotros, seres humanos, somos deudores del perdón frente a Dios. Somos incapaces de pagarle con nuestras propias fuerzas. El siervo pide tiempo para saldar la deuda que tenía con el rey, pero no solo obtiene un aplazamiento, sino obtiene la condonación total de la deuda imposible de pagar. Dios, los hermanos, actúa por amor, con justicia, con misericordia, mientras que la justicia humana exige enmienda y reparación para conceder el perdón. Dios perdona primero y después espera correspondencia, cosa que no hizo el siervo despiadado, que primero recibió el perdón por compasión, sin dar nada a cambio. Recibe el perdón como un negocio astuto, no se arrepiente de su gran deuda y sigue igual de mezquino, pues no fue capaz de perdonar la poca cantidad que se le debía. Por lo tanto, es condenado porque recibe misericordia, pero no la transmite a los demás. Es fuerte el mensaje de la parábola. El perdón de Dios es gratuito, no tiene límites, nos lo da solo por amor, para que restauremos nuestra vida con Él y con nuestros hermanos. La única razón por la que podemos perder su perdón es si nos negamos a perdonar de corazón. Preguntémonos, ¿guardo en mi corazón algún agravio, algo de rencor por una ofensa real o imaginaria? ¿Cómo es mi reacción, mi proceso, cuando alguien me hace daño? Que María, Santísima Madre de Dios y Madre nuestra, interceda por cada uno de nosotros, para que podamos perdonar siempre y sin condiciones, como nuestro Padre Dios nos perdona. Señor, tú no lo dejes.